si estuvieran echando gente, pero a la vez estuvieran generando medidas para generar nuevos puestos de trabajo, bárbaro, porque estaría reactivando la economía, pero en realidad lo que están haciendo es generar una recesión total. La quita de las retenciones favoreció a un sector muy chico de la sociedad y perjudicó a todos. ¿Por qué? Porque lo que logró es que aumentaran todos los insumos básicos, los alimentos. Claro. La gente, lo único que decía, oh, las retenciones que están matando al campo. Mataban, o sea, les hacían pagar un porcentaje de lo que estaban exportando. ¿Para qué? Precisamente para cuidar el mercado interno. ¿Quién es el mercado interno? Todos nosotros cuando tenemos que comer todos los días en nuestra casa. Si hoy en día aumenta un 70% la leche, ¿por qué? Porque hoy en día prefieren venderla afuera que venderla acá adentro. Eso es así de sencillo. Sí, el pan. Dejar el libre mercado Sí. pues destruyó, Y además beneficiar a un sector que no es generador de mano de obra. No, Tal cual. De cada 100 personas que trabajan, 4 trabajan en el campo. Tal cual. y 3 trabajan En negro. y uno- Y esa quita de retención se supuso que iban a ingresar divisas extranjeras y no cumplieron con las expectativas. Entonces, en realidad, ahora el Banco Central está perdiendo muchas más reservas. Ahora yo escuchaba 300.000 millones perdió el Banco Central para tratar, y no lo lograron, de mantener el dólar. 300 millones. 300 millones, sí, perdón, sí. perdón. Sí. Porque, o sea, cuando hablamos de devaluación, ¿qué es? O sea, por ahí el común de la gente, por ahí lo entiende con la práctica, pero ¿qué es cuando vos devaluás? Nosotros, en el comercio internacional, la moneda más fuerte es el dólar, entonces nosotros tenemos que ¿cuánto vale nuestra moneda comparada con el dólar? Si yo quiero comprar una mesa en China, bueno, no la voy a poder pagar en pesos, la voy a tener que pagar en dólar. Entonces, ¿cuánto me sale a mí en dólar? Entonces, cuando estás devaluando, tu peso vale cada vez menos en relación al dólar. Claro, justamente, y también, por ejemplo, los compromisos con acreedores externos se pagan en dólares. Exacto. Que es algo que había revertido el kirchnerismo, que la deuda en dólares se había reducido muchísimo. Por eso de la pesada herencia es una mentira. Se había reducido muchísimo, era el 9% del PBI nacional la deuda en dólares. Éramos el país menos endeudado de toda América Latina y el que más desendeudó en el mundo. En el mundo, tal cual. Y es importantísimo el tema de no estar endeudados, porque todos los estados son soberanos. ¿Qué significa que sea soberano? Que tiene el poder de decisión superior. O sea, nadie te tiene que venir a decir dentro de tu país lo que tenés que hacer. El tema es, cuando vos estás endeudado con estos organismos internacionales, perdés tu soberanía política, porque vienen a decirte lo que tenés que hacer en la cocina de tu casa. O sea, te tienen ya que... lo vivimos. Ya lo vivimos, tal cual. Entonces, por eso, cuando ahora dicen que festejan que salimos a endeudarnos, no me acuerdo cuántos millones eran, pero así sea 1, me duele en el alma estar endeudados. ¿Por qué? Porque perdemos todo poder de decisión. El día de mañana vienen a decirnos, mirá, tenés que echar a 2.000 docentes, y los tenés que echar, porque les estás debiendo. Y más lejos todavía, no solamente es decir lo que tenés que hacer, es ponerte un ministro de Economía, que esa es una nueva forma de colonialismo, Más decir, vale. porque podés ir más lejos también, decir, mira, yo ya no te digo lo que tenés que hacer, el ministro de Economía tiene que ser tal. Y digo, bueno, eso ya es un Te poquito dudas más. más todavía. Y lo habíamos hablado la otra vez, no sé si cuando estábamos haciendo la programación, que cuando vos entras en una fase gubernamental en donde vos ves que el ministro de Economía actúa en forma independiente, es decir, no habla y dice porque el presidente me dijo, porque el presidente esto, porque el presidente eso, sino que habla autónomamente, ¿sí? Ahí es donde estás viendo algo muy peligroso. ¿Qué es lo que hablábamos hoy? Despolitizar. La política. Exacto. Cuando pasa a primer nivel. Exacto. Cuando deja de ser la toma de decisión pasar por la política y se pasa por lo económico. Cuando es la economía el que toma las decisiones. Bueno, pero lo Y vivimos cuando- en la época de Caballo, chicos. Caballo Obvio. era el personaje de toda la década de los 90 fue. Es decir, Y hay que tener cuidado, dicen, cuando aplauden al economista afuera del país y no adentro. Eso es el claramente índice. Axel fue en Sí, ese sentido sí. innegable. en ese sentido. ¿Qué ministro está dando charlas públicas en plazas? Qué militancia, ¿eh? ¿Qué militancia y qué ministro de Economía de nuestro país
se fue del gobierno Y se puso a hacerla en una, podía en dar una sillita. plaza, no podían pisar la calle, entonces, Exacto. no sé. Y bueno, pero No sé. esas cosas por ahí nosotros nos militamos, las vemos y bueno, hay gente que no las ve, es decir, hay gente que compró otro producto, ¿eh? Sí, sí. Que compró el panel de TN de la corrupción que nunca fue o que nunca se demostró, es decir, solamente la corrupción denunciada. Alguien dijo, estos fueron el gobierno más corrupto, ¿no? Más denunciado de corrupción. Claro. Pero ¿dónde se demostraron las corrupciones? Es decir, ¿dónde están las sentencias? Sí, igual Bueno, yo tengo una postura, todos coincidimos que la corrupción es mala, como el sinceramiento es bueno. ¿No es cierto? Atacan al kirchnerismo con la corrupción y benefician al macrismo con los valores y todas esas cosas. Cuando atacan a la corrupción en la política, es apenas atacan a la corrupción en la política como si fuese todo el mal de una sociedad, cuando en realidad los negocios más turbios, cuando más se le roba al pueblo, son legales. sí. Por ejemplo, si se llega a reestructurar, si llegan a pagar a los fondos buitres, le están otorgando más del 1600% de ganancia a un grupo de especuladores financieros, creando así o ganando comisiones los bancos que están dentro del gobierno, como sabemos el JP Morgan, todas esas bancas, el HSBC, comisiones Calcular. inimaginables para la gente. Y además nuestro país había tenido un logro increíble en una de las últimas reuniones de la ONU, que fue tratado el tema precisamente del Pago soberano. pago soberano. Eso fue un hecho histórico. O sea, tuvimos ese logro y ahora salimos apoyados pagando por casi todo el mundo, apoyados por casi todo el mundo, Apoyados por casi todo el mundo. excepto los países que ahora se quiere aliar Macri, o sea, Estados Unidos e Israel, seguro. y Japón, No, creo. cuando ellos Sentamos precedentes en un tema que es muy muy sensible a muy los intereses sensible, de las tal cual. naciones. ¿Y eso por qué? Porque encima son las naciones que menos recursos tienen, menos desarrolladas, entonces logramos que sea tenida en cuenta esa posición y ahora hacemos caso omiso de semejante logro, o sea, ahora pagamos como agachamos la cabeza y pagamos, o sea, Sí, lo que diga Griesa tenemos que ir a Lo hacerlo, tenemos que ya lo hacer. decía, Sí, ya ya lo lo digo. No, advertíamos, si hay algo que puedo decir es que este te hombre avisé. no nos mintió, no. No nos mintió lo que iba a hacer. no. Claro, lo que pasa es que la gente no No entendió. No, o sea, no, está sí, bien, sí. él no decía lo que iba a hacer, pero nadie le advertía a la gente las consecuencias de lo que iba No, a pero pasar. no hay un conocimiento sobre las magnitudes de esas consecuencias. Es decir, es como si uno supiera que va a venir, o sea, yo sé que va a venir una ola, pero no sé del tamaño, la magnitud, lo que va a romper, lo que va a hacer, no, eso lo desconozco. Es decir, sí, va a venir una ola, sí, va a venir una ola, pero no sabes con exactitud, porque en realidad la mayoría del votante, el gran porcentaje del electorado, nada en una superficie, o sea, no está ideologizado. La mayoría de la gente no le interesa, no le interesa. no se interiorizan los No temas se políticos. interesa, no La le mayoría de interesa, la no le gente importa, está en otra. estaba harto del kirchnerismo por estar harto. Exacto. O sea, era una yegua y era una yegua y no importaba. Lo que Le cortaba la novela. Sí, le cortaba la novela o el discurso era muy largo. A mí que me interesa y me gusta, por ejemplo, escuchar un discurso de Cristina, para mí era una cátedra, porque te explicaba de una manera, de una forma que espectacular. Sencilla. Y tercero, lo que estábamos hablando anteriormente, el rol de los medios, que fue preponderante. O sea, a veces el electorado lamentablemente se ve influido por los medios.